Uno de los problemas más comunes que enfrentan los seres humanos hoy en día es el sobrepensar. Las noches se vuelven largas y los días interminables, mientras la mente danza entre los temores del pasado y las ansiedades del futuro, atrapándonos en un ciclo de pensamientos que a menudo parecen estar fuera de nuestro control. Este proceso se vuelve tan persistente y agotador que con el tiempo afecta la calidad de nuestra vida, nuestras relaciones y nuestra salud. Marco Aurelio, el gran filósofo y emperador estoico, tenía una frase sencilla pero poderosa: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esta afirmación resuena profundamente porque encierra una verdad que puede liberarnos de las cadenas del sobrepensamiento y las emociones negativas. Comprender a fondo su significado es esencial para dejar de ser víctimas de nuestra propia mente y retomar el control sobre nuestras vidas, aunque la realidad externa permanezca sin cambios. El sobrepensar se manifiesta cuando nuestra mente se vuelve una prisión, en la que los pensamientos repetitivos y angustiosos actúan como carceleros. Estos pensamientos son a menudo como ecos, resonando una y otra vez hasta que ya no podemos escuchar nada más. La cita de Marco Aurelio subraya una distinción vital: la diferencia entre lo que podemos controlar y lo que no. En la vida, existen situaciones que escapan de nuestro control. Sin embargo, nuestra percepción y reacción hacia esas situaciones sí dependen de nosotros. Las emociones destructivas como la ansiedad, la ira o el miedo tienen el poder de oscurecer nuestra capacidad de ver esta diferencia, llevándonos a caer en la trampa de intentar controlar lo incontrolable y perpetuar el sufrimiento innecesario. Cuando tratamos de imponer orden en situaciones que están más allá de nuestro alcance, terminamos sintiéndonos frustrados, ansiosos e incluso impotentes. Estas emociones negativas generan una nube oscura que envuelve nuestro juicio, impidiendo que veamos las oportunidades y los aspectos positivos que existen en nuestras vidas. En lugar de aceptar la incertidumbre y enfocar nuestra energía en lo que sí podemos cambiar, nos aferramos a la necesidad de controlar cada detalle, generando con ello un ciclo de angustia y desesperanza. Al sobrepensar, imaginamos cientos de escenarios alternativos, muchos de ellos irreales y pesimistas, lo cual nos aleja del momento presente, de nuestra paz interior y, en última instancia, de nuestra felicidad. Las emociones negativas actúan como ladrillos que construyen muros a nuestro alrededor. A medida que se acumulan, nos convertimos en prisioneros de un ciclo de sufrimiento autoinfligido. El miedo al fracaso puede paralizarnos y evitar que tomemos decisiones que nos beneficiarían a largo plazo. La culpa y el arrepentimiento pueden anclarnos al pasado, impidiéndonos avanzar con libertad. La ansiedad por el futuro nos hace anticipar problemas que a menudo nunca suceden, consumiendo nuestra energía en algo que no tiene fundamento. Estos ciclos de pensamientos no solo nos impiden actuar, sino que también deterioran nuestra autoestima y nuestra confianza en la vida misma. Terminamos por alimentar nuestros miedos, y sin darnos cuenta, nos convencemos de que esos pensamientos y emociones negativas son la única realidad posible. Marco Aurelio nos recuerda que tenemos poder sobre nuestra mente, pero no sobre los eventos externos. Esto significa que aunque no podemos cambiar la conducta de los demás, las adversidades o las circunstancias que nos rodean, sí podemos cambiar nuestra actitud y nuestra interpretación de esas circunstancias. Esta idea se vuelve una guía poderosa para superar el sobrepensar y las emociones destructivas. La práctica del estoicismo enseña a observar nuestros pensamientos y emociones con distancia, sin identificarnos ciegamente con ellos. A través de la práctica, podemos aprender a detener ese torrente de pensamientos antes de que nos ahogue, cambiando el rumbo de nuestra atención hacia lo que nos aporta paz y claridad. Pero, ¿cómo podemos hacer esto en la práctica? La clave está en la atención consciente y en aprender a desapegarnos de los pensamientos que nos hacen daño. Un primer paso esencial es identificar los desencadenantes del sobrepensamiento. Muchos de nuestros pensamientos repetitivos se originan en situaciones específicas: una discusión, un cambio inesperado o incluso una expectativa no cumplida. Estas situaciones pueden desencadenar una respuesta emocional automática, y si no somos conscientes, terminamos atrapados en un bucle interminable.
Cuando nos encontremos en medio de estos pensamientos, podemos hacer una pausa y preguntarnos, ¿puedo cambiar esto? Si la respuesta es no, entonces nuestra energía estaría mejor invertida en aceptar la situación tal como es, en lugar de malgastarla en tratar de controlar lo que está fuera de nuestras manos. Aceptar lo que no podemos cambiar es un acto de coraje. La aceptación no significa resignación, sino reconocer los límites de nuestra influencia y dirigir nuestros esfuerzos hacia donde realmente podemos hacer la diferencia. Este cambio de perspectiva es crucial para reducir el sobrepensamiento. En lugar de tratar de rehacer el pasado o controlar el futuro, concentrémonos en el ahora, en cómo podemos mejorar nuestro bienestar y en cómo podemos avanzar desde el lugar en el que estamos actualmente. La aceptación no solo libera energía mental, sino que nos da espacio para encontrar soluciones creativas y actuar desde un lugar de claridad, en lugar de reaccionar desde el miedo o la desesperación. Otro paso práctico es aprender a desafiar nuestros propios pensamientos. Muchas veces, sobrepensamos porque nuestros pensamientos iniciales se alimentan de supuestos irracionales y distorsiones cognitivas. Por ejemplo, si un amigo no contesta nuestro mensaje inmediatamente, podríamos empezar a pensar que hemos hecho algo mal o que ya no somos importantes para esa persona. Sin embargo, estos pensamientos son solo historias que nuestra mente crea, basadas en el miedo y la inseguridad. Para romper este ciclo, podemos cuestionar la validez de estos pensamientos. ¿Qué pruebas tengo para respaldar esta idea? ¿Hay otra explicación más racional? Este proceso nos ayuda a tomar distancia de nuestras emociones y a ver las cosas con mayor objetividad. Cuestionar nuestros pensamientos no es fácil al principio, pero es una habilidad que se puede desarrollar con la práctica. Podemos comenzar escribiendo nuestros pensamientos automáticos y luego cuestionándolos de manera racional. Este proceso de escritura y reflexión ayuda a desacelerar el ritmo de nuestros pensamientos, permitiéndonos identificar patrones y ver con mayor claridad cuáles de esos pensamientos están fundamentados y cuáles no. Al desafiar esos pensamientos automáticos, empezamos a cambiar el rumbo de nuestra mente, despojándola de ideas irracionales y adoptando una perspectiva más realista y equilibrada. La práctica de la gratitud también es un antídoto efectivo contra el sobrepensamiento. Cuando nos encontramos atrapados en un bucle de pensamientos negativos, podemos detenernos y hacer un esfuerzo consciente para identificar 3 cosas por las que estamos agradecidos. Este acto sencillo tiene el poder de redirigir nuestra atención hacia los aspectos positivos de nuestras vidas, y con el tiempo, puede reprogramar nuestra mente para buscar más cosas por las que agradecer que para preocuparse. De este modo, poco a poco, dejamos de ser esclavos de pensamientos destructivos y empezamos a convertirnos en arquitectos de nuestra paz mental. La gratitud tiene un efecto acumulativo. Cuantas más cosas encuentres para agradecer, más razones surgirán para continuar haciéndolo, creando así un círculo virtuoso que nos lleva a ver el mundo desde un lugar de mayor bienestar y satisfacción. La meditación es otra herramienta poderosa para reducir el sobrepensamiento y cultivar una mente serena. Practicar la meditación no se trata de dejar la mente en blanco, sino de observar los pensamientos que surgen sin juzgarlos ni aferrarse a ellos. Es una práctica de dejar ir. En el proceso, aprendemos que los pensamientos no son hechos, sino eventos pasajeros en nuestra mente. A través de la meditación, desarrollamos la habilidad de soltar pensamientos repetitivos, enfocándonos en el presente y creando un espacio mental de calma donde antes había ruido. Con el tiempo, la meditación no solo ayuda a reducir el número de pensamientos innecesarios, sino que también mejora nuestra capacidad para elegir conscientemente qué pensamientos queremos seguir y cuáles queremos dejar pasar. La atención plena, conocida como mindfulness, es otra práctica que puede ayudarnos enormemente a reducir el sobrepensamiento. Vivimos en una época donde constantemente estamos expuestos a estímulos que nos distraen, y a menudo esto nos lleva a perdernos en nuestros pensamientos sin darnos cuenta. Practicar la atención plena significa prestar atención deliberada y sin juicio al momento presente, ya sea que estemos comiendo, caminando, trabajando o simplemente respirando.
Concentrarse en el presente nos permite disminuir el peso de los pensamientos negativos y dejar de lado preocupaciones que no tienen fundamento. Con el tiempo, la atención plena nos ayuda a reducir los patrones de sobrepensamiento, ya que entrenamos nuestra mente para permanecer aquí y ahora, en lugar de vagar sin rumbo por el pasado o el futuro. Otra herramienta valiosa es el ejercicio físico. Cuando nos encontramos atrapados en un ciclo de pensamientos negativos, mover nuestro cuerpo puede ayudarnos a romper ese ciclo. El ejercicio libera endorfinas, que son químicos naturales en el cerebro que nos hacen sentir bien y también nos permite liberar tensión acumulada en nuestro cuerpo. Ya sea a través de una caminata, correr, nadar o practicar yoga, el ejercicio tiene el poder de devolvernos al momento presente, reconectándonos con nuestro cuerpo y disminuyendo la intensidad de los pensamientos negativos. Cuando realizamos ejercicio, también cultivamos una sensación de logro y bienestar, lo cual contribuye a fortalecer nuestra mente y a mantener un estado de ánimo positivo. Ahora quiero compartir con ustedes una experiencia personal que ilustra cómo esta cita de Marco Aurelio transformó mi manera de enfrentar los pensamientos negativos y el sobrepensar. Hace algunos años, me encontraba en un momento particularmente difícil de mi vida. Había perdido mi empleo y me enfrentaba a una serie de desafíos personales que parecían acumulárseme de golpe. Todas las noches, sin falta, me encontraba despierto durante horas, repasando una y otra vez cada una de mis decisiones, culpándome por no haber visto las señales que habían llevado a mi situación actual, intentando imaginar qué podría haber hecho diferente. Las preguntas sin respuesta se convertían en sombras que llenaban mi mente, impidiéndome descansar y robándome la paz. En ese periodo, un buen amigo me recomendó leer las Meditaciones de Marco Aurelio. Recuerdo que al leer la frase sobre el poder que tenemos sobre nuestra mente, sentí una mezcla de resistencia y alivio. Por una parte, no quería aceptar que gran parte de mi sufrimiento era autoinfligido. Por otra, el hecho de saber que podía elegir cómo enfrentar esas dificultades me llenó de esperanza. Comencé a poner en práctica los principios estoicos, enfocándome en diferenciar entre lo que podía controlar y lo que no. Empecé por aceptar que no podía cambiar el hecho de haber perdido mi empleo, pero sí podía decidir cómo afrontar esa pérdida. Podía prepararme mejor para futuras oportunidades, podía mejorar mis habilidades, podía incluso permitirme fallar sin juzgarme tan duramente. Este proceso de reentrenar mi mente no fue instantáneo ni perfecto. Hubo días en los que volvía a caer en patrones de sobrepensamiento, noches en las que el miedo al futuro volvía a apoderarse de mí. Sin embargo, a través de la práctica constante de estos principios, noté cómo el peso de la ansiedad comenzó a disminuir. La próxima vez que me encontré frente a una situación adversa, pude reconocer que la causa de mi angustia no era necesariamente la situación en sí, sino cómo estaba eligiendo interpretarla. En lugar de enfocarme en lo que podía salir mal, dirigí mi atención hacia las oportunidades que esa situación traía consigo, hacia las enseñanzas que podía obtener de ella. Aprendí también la importancia de permitirme descansar. Muchas veces creemos que siempre debemos estar resolviendo problemas, pero la realidad es que parte del crecimiento personal radica en saber cuándo detenerse. Descubrí que al permitirme descansar y despejar mi mente, regresaba a mis problemas con una perspectiva renovada y con soluciones que antes parecían invisibles. La mente, al igual que el cuerpo, necesita recuperarse. Cuando aprendí a integrar el descanso consciente como parte de mi rutina, comencé a ver cómo mi capacidad para tomar decisiones mejoraba y el sobrepensamiento disminuía de manera considerable. Así fue como, poco a poco, aprendí a soltar el control sobre lo que está fuera de mis manos y a centrarme en aquello que sí puedo influir, mis pensamientos y mis respuestas. Esta experiencia me mostró que aunque el sufrimiento es parte inevitable de la vida, gran parte del dolor adicional que sentimos proviene de la resistencia a aceptar lo que no podemos cambiar. A través de la práctica del estoicismo, aprendí que el verdadero poder está en soltar, en aceptar y en enfocarnos en aquello que nos permita crecer. Este aprendizaje también me llevó a desarrollar una mayor compasión hacia mí mismo y hacia los demás. Me di cuenta de que el sobrepensamiento y las emociones destructivas son luchas comunes,
y que todos, en un momento u otro, hemos sido prisioneros de nuestras propias mentes. Comprender esto me ayudó a dejar de ser tan crítico conmigo mismo y a adoptar una postura más amable y paciente, tanto hacia mí como hacia los demás. Aceptar que el dolor y la incertidumbre forman parte de la experiencia humana no solo me hizo sentir menos solo, sino que también me permitió encontrar una paz que antes no conocía. Otra práctica que me ha ayudado enormemente es el journaling, o la escritura reflexiva. A menudo, cuando mis pensamientos se amontonan y siento que me estoy ahogando en ellos, me siento y escribo todo lo que pasa por mi mente. Sin filtro, sin juicio. Simplemente plasmo mis pensamientos y emociones en un papel. Este acto de escribir me permite liberar mi mente, ver mis pensamientos desde una perspectiva diferente y muchas veces, darme cuenta de que aquellos temores que parecían tan abrumadores en mi mente, en realidad no lo son tanto cuando los veo escritos frente a mí. El journaling se ha convertido en una herramienta valiosa para organizar mis pensamientos, procesar mis emociones y liberarme del peso del sobrepensamiento. Para terminar, quiero invitarles a reflexionar sobre lo siguiente. No siempre podemos cambiar las circunstancias de nuestras vidas, pero siempre podemos cambiar la forma en la que elegimos percibirlas. Cada pensamiento es una oportunidad para decidir si queremos aferrarnos a la ansiedad o si preferimos soltarla y buscar la paz. Cada momento es una elección para decidir si queremos ser prisioneros de nuestras emociones o si queremos convertirnos en los dueños de nuestra mente. Marco Aurelio nos recuerda que la fuerza real no proviene de dominar el mundo exterior, sino de conquistar nuestro mundo interior. Espero que esta reflexión les inspire a mirar dentro de ustedes mismos y encontrar ese poder que siempre ha estado allí, esperando ser descubierto. Y recuerden, cada uno de nosotros tiene la capacidad de vivir una vida plena y significativa. Las emociones negativas, el sobrepensar y la ansiedad no tienen que definirnos. Con paciencia, práctica y el compromiso con nuestro bienestar, podemos cultivar una mente más serena, una actitud más positiva y una vida más feliz. Puede que el proceso no sea fácil y que lleve tiempo, pero cada pequeño paso cuenta. Al fin y al cabo, como decía Marco Aurelio, la fuerza está dentro de nosotros, solo tenemos que descubrirla y utilizarla para transformar nuestra realidad. En lugar de ver nuestras mentes como un campo de batalla donde luchamos contra nuestras emociones y pensamientos negativos, podríamos considerarlas como un jardín donde cada pensamiento es una semilla. Si plantamos y cuidamos las semillas adecuadas, las que nos nutren y nos fortalecen, veremos crecer una flora de paz y sabiduría. Pero si permitimos que las semillas del miedo, la duda y la ansiedad prosperen, pronto el jardín será invadido por malezas que limitarán nuestro crecimiento. Por eso, debemos cultivar nuestro propio jardín mental con intención. Siembra pensamientos positivos, cultiva la gratitud y riega el suelo con amor y compasión. Deja que el sol de la atención plena ilumine tus pensamientos y que la lluvia de la aceptación limpie tus dudas. Este tipo de jardinería mental no solo transforma la calidad de nuestros pensamientos, sino que también mejora nuestra relación con los demás, ya que una mente serena está más dispuesta a escuchar, a comprender y a conectar desde un lugar genuino. Debemos recordar que la vida está llena de altibajos, y cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para crecer y fortalecernos. La próxima vez que sientas que el sobrepensamiento te atrapa, intenta recordar la frase de Marco Aurelio. Haz una pausa, respira profundamente y reflexiona. ¿Qué es lo que realmente puedo controlar en este momento? Al tomar esta simple acción, te das la oportunidad de distanciarte del ciclo de pensamientos destructivos y comenzar a construir una respuesta más serena y sabia. No hay nada de malo en sentir miedo o ansiedad, son emociones humanas que todos experimentamos. Pero la clave está en no dejar que estas emociones nos definan. Podemos aprender a ser observadores de nuestra mente, testigos imparciales que ven pasar los pensamientos sin identificarse con ellos. Cuando cultivamos esta perspectiva, descubrimos que hay un lugar profundo dentro de nosotros que es invulnerable a las tormentas externas. Un lugar de calma y fuerza que siempre está disponible para nosotros, esperando a ser descubierto.
Espero que esta reflexión te ayude a encontrar ese poder interior y a transformar el sobrepensamiento en una oportunidad para el crecimiento y la serenidad. Es un viaje que requiere práctica y paciencia, pero vale la pena cada paso que damos hacia una vida más plena y significativa. No olvides que, al igual que un jardín, nuestra mente necesita cuidados diarios. Con la intención adecuada y el compromiso personal, podemos florecer incluso en medio de la adversidad.